Muy buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes, docentes y personal que nos acompaña esta tarde. A nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán y del Sistema de Educación Media Superior, sean todos bienvenidos a la conferencia Una mirada a la salud mental positiva, actividad organizada en el marco del Día Mundial de la Salud Mental y que forma parte de las actividades de la cuarta agenda del proyecto Promoción de la Formación Integral a través de actividades extracurriculares propuestas por el CIEMS. Bienvenidos. A continuación, la doctora Edith Díaz Barahona, coordinadora del Sistema de Educación Superior, dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto estar compartiendo esta tarde con ustedes porque iniciamos una actividad pues, que es relevante para la formación del estudiantado, también para tener un acercamiento del personal académico hacia estas temáticas que vivimos en nuestro trabajo diario, pero también es un honor estar aquí compartiendo esta tarde con el doctor Elías, que aceptó la invitación de acompañarnos en esas actividades tan importantes, y mencionar que en el bachillerato en línea estamos cumpliendo 10 años y con esta actividad virtual estamos dando el banderazo de salida de las actividades que vamos a realizar con el estudiantado, con el personal académico para celebrar estos 10 años. Y qué mejor que hacerlo a través de estas actividades para que nosotros también podamos estar siempre cuidando de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Tenemos el honor de estar con el doctor Elías Góngora, académico de nuestra universidad. Ahora van a leer su semblanza y van a entender por qué les digo que es un honor estar compartiendo esta tarde. Le agradecemos su tiempo y el espacio, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, muchísimas gracias y mucho gusto. Encantado de estar aquí. Gracias. Doctor, para comentar, esta invitación se ha extendido al estudiantado, por supuesto, del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad, Preparatoria 1, Preparatoria 2, Bachillerato en línea, Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria, y también hemos extendido la invitación a el estudiantado de nuestros bachilleratos de la red de bachilleratos universitarios públicos a distancia. Por eso estamos viendo que nos saludan por ahí, creo que está por aquí, vi de la UNAM, tenemos de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, de la Universidad de Guerrero. Entonces, pues me parece muy importante que usted pueda llegar a más personas y transmitirnos su mensaje. Muchas gracias y bienvenidos. Un saludo a sus estados también. Claro, adelante, Eli. Muy bien. Continuando, leeré una pequeña semblanza de la amplia trayectoria del doctor Elías Góngora. Licenciado en Psicología y maestro en Psicología Educativa por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Obtuvo el doctorado en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de la Comisión de Evaluación Académica y Comisión para el Diseño del Modelo Educativo y del Doctorado Institucional de Ciencias Sociales de esta Casa de Estudios. Como docente, ha impartido diferentes asignaturas a nivel licenciatura y posgrado desde hace 47 años. Ha coordinado el diplomado en Espiritualidad, Ciencias y Religión, Caminos para la Espiritualidad y la Trascendencia, y el diplomado en Psicología Positiva, Estudios Científicos de la Vida Plena. Su tema principal de investigación e intervención es el enfrentamiento positivo a la vida. Ha sido ponente, conferencista y publicado artículos y capítulos de libros relacionados con estos temas. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología, de la Asociación Mexicana de Psicología Social, de la Sociedad Interamericana de Psicología, de la Asociación Americana de Psicología y de la Asociación Internacional de Psicología Positiva. Presidente de la Comisión Ejecutiva para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento, Acoso y Abuso Sexual. Asesor del Comité Institucional de Ética de la UADY, integrante del equipo Interpaíses Mayores y Felices, y actualmente es el responsable del Centro de la Felicidad y Bienestar de la UADY. Les dejamos con el doctor Elías Góngora.
Muy bien, muchísimas gracias, Eri, muchísimas gracias por la presentación, a la doctora Edith, a todos por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes para compartir pues este tema tan importante en este contexto y este día también de celebración para ustedes. Si me lo permiten, voy a compartir pantalla y voy a iniciar ya con este tema que hemos llamado así, precisamente. Y voy en estos minutos a tratar de aprovechar la reflexión con este enfoque. Lo hemos llamado así, una mirada a la salud mental positiva. Y por eso yo quisiera que en estos minutos nos fijáramos un poco en estos conceptos y ver si hay una diferencia realmente, ¿no? En esto, porque sí, a veces, no sé si ven ahí claramente, dice, ¿habrá alguna diferencia? Y en realidad el término sobre el que vamos a girar y que se celebra, se conmemora, es de la salud mental, pero yo quisiera que precisemos un poquito con esa mirada a la salud mental positiva, el término mentes saludables y también salud mental positiva. Fíjense que mentes saludables tiene las mismas palabras, nada más que la expresión es distinta. Y lo que quiere decir y significar en gran parte es que de nosotros depende cuidar nuestra salud, hacer cosas. A veces habrá momentos en que pues acudamos a algún profesional, pero también depende de nosotros estar atentos a eso y hay muchas cosas que podemos hacer nosotros para tener ese cuidado y la promoción de la salud. Y la salud mental positiva es fijarnos en todo lo bueno que tenemos y que podemos hacer. Entonces, con este contexto, vamos a definir o a recordar algunas definiciones de lo que son estos términos. Nada más quisiera poner sobre la mesa, que nos fijemos bien, que la definición de salud, si nos vamos a salud antes de entrar a salud mental, de salud, esta definición fue propuesta por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, en el año de 1946, publicada en 1948, y realmente es una definición que parte en las dimensiones más importantes de lo que podría ser este término salud, en tres, y también parte dos aspectos importantes del término salud. Fíjense, dice, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Para empezar, tenemos tres dimensiones ahí de lo que podría ser salud. Nosotros nos vamos a enfocar más a la salud mental, pero hay tres aspectos. Y el otro también muy importante, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta porque la costumbre, la sociedad, la cultura, como que nos jala mucho a que cuando hablamos de salud se hace referencia a cómo no enfermarnos, cómo no tener tal o cual enfermedad, o a veces qué enfermedades o trastornos hay, y no le damos tanto peso a veces a la otra parte muy importante que es el bienestar. En otras palabras, cuando una persona no está enferma, no necesariamente está sana. Y si lo traducimos a la enfermedad mental, una persona que no tiene algún trastorno o algo, no necesariamente está sana, no necesariamente tiene ese bienestar. Entonces vamos a repasar este aspecto en el concepto también de salud mental. En el caso de la salud mental, también la OMS hace una propuesta interesante, muy parecida a la anterior de salud, pero hay sus precisiones, hay sus detalles que vale la pena recordar y poner en el contexto. Fíjense, la salud mental se define como un estado de bienestar, muy parecida a la definición anterior, en el cual el individuo, y aquí es donde viene lo interesante, es consciente de sus propias capacidades. Eso es muy importante. Puede afrontar las tensiones normales de la vida. Puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Fíjense cómo la definición se va al aspecto positivo, tanto del bienestar
como lo que puede hacer la persona y en primer lugar que es consciente de sus capacidades y de sus recursos. Entonces tenemos que hacer algo para que la persona sepa que tiene recursos o tratar de fomentárselos para que enfrente las tensiones normales de la vida. Esto vamos a ver qué tan importante resulta. Fíjense que aquí sucede una cosa tan interesante también porque en este año, en 1946, bueno, en este periodo de 1948, quien preside el comité de la propuesta de la definición es una doctora, una psiquiatra, la doctora Mary Yagoda, que fue pues una pionera en esta visión de lo que es la salud y la salud mental. Entonces ella decía, es el estado de bienestar, pero ¿cómo o qué indicadores podemos tener de ese estado de bienestar? Y empezaron a fijarse, y ella principalmente, en algunos indicadores que poco a poco, tanto en la psicología como en otras ciencias, se ha ido viendo lo importante que es, ¿no? Por ejemplo, ¿qué actitudes tenemos hacia nosotros mismos? La forma de percibirnos, y esto tiene que ver con la autoestima, qué tanto nos queremos, qué tanto confiamos en nosotros. El segundo punto, crecimiento y actualización. ¿Qué tanto somos mejores seres humanos? ¿Qué tanto vamos creciendo en ese proceso de desarrollo? El tercero, la integración. ¿Qué tanto los distintos componentes nuestros en esa formación integral del pensar, del sentir, del hacer, de las emociones, de la parte social, todo lo vamos teniendo y aprovechando? La autonomía, que tiene que ver con la libertad, con la capacidad de tomar decisiones, la percepción de la realidad, cómo vemos el mundo, con qué lentes, con qué ojos vemos el mundo y qué tan cercano está a lo que podría en determinado momento compartirse con otras personas. Y el sexto punto, dominio del entorno. Este dominio del entorno es qué tanto lo que nos proponemos lo podemos hacer o qué tanto la persona percibe que lo que se ha propuesto lo puede hacer. Ella escribe un ensayo muy interesante, el título está ahí en inglés, de los conceptos principales de la salud mental positiva, 10 años después de esa primera definición de 1948, en 1958. Ese es un primer antecedente del modelo de la propuesta de la salud mental positiva. Pero hay otro antecedente muy interesante propuesto por el doctor Aaron Antonovsky. Este fue un médico, psiquiatra, psicólogo, que fue israelí, que propuso también algo parecido, pero ya una propuesta, un modelo un poco más amplio, diríamos, que ante la salud tenemos que fijarnos, y vale la pena fijarnos en la salud y el bienestar, más que solo hacer énfasis en la enfermedad. Muchas veces, afortunadamente ahora las cosas ya están cambiando, pero muchas veces hasta en el Día Internacional de la Salud Mental se le da mucho peso, a veces más peso, a los índices de enfermedad, a los trastornos de la personalidad, en fin, todo esto, y no tanto a las formas de generar bienestar. Entonces, lo que este profesional dijo es que para que haya una buena salud emocional, psicológica, somática, etcétera, el ser humano debe de hacer cosas, debe de tener una habilidad para adaptarse a los cambios de sus circunstancias vitales. Y si recordamos, esto es lo que propuso la OMS en la definición de salud mental, esos recursos, qué tanto la persona puede hacer cosas. Y en esos libros que están ahí, si ven, pues las palabras están en inglés, pero el estrés y el coping tiene que ver con eso, cómo enfrentamos el estrés. El coping, eso significa, ¿no? Y esto marcó un contraste, como está ahí abajo, con el paradigma tradicional biomédico de la enfermedad, la patología. Tenemos que darle peso también a la parte positiva, a la parte buena. Eso también se aprende, no se da de manera automática. Y entonces tenemos que buscar la manera, como dijo él, de enfocarnos en la identificación y promoción de estrategias para recuperar o promover lo que es la salud. Si nos vamos al modelo que propone él, es un modelo interesante que se llama el río, aquí no sé si lo puedo, a ver, ahí está, el río de la vida. Y fíjense que ahí, de manera semejante a lo que ocurre con un río, dice él, muchas veces y con más frecuencia, las personas, si vemos en un río que está ahí, que se puede disfrutar, las personas se caen al río, con más frecuencia
por la urgencia se atiende a la persona que se cayó al río. Tratar de sacarla, recuperarla, que es algo muy bueno y que es el equivalente de la enfermedad. Esto da una atención curativa, es curar a la persona que se cayó al río, sacarla, salvarla o curar la enfermedad. Poco a poco podemos ir subiendo para ver qué tanto podemos proteger o prevenir, en el caso del río, de la vida, que las personas no se caigan al río, y en el caso de la enfermedad, que la persona no tenga la enfermedad, pero ocurre menos. Y menos ocurre, en el caso del río, pues que las personas hagan algo a alguien para que las personas disfruten el río, y no solamente no se caigan y la salvemos, sino que disfruten el río. Y esto es lo que tiene que ver con la promoción de la salud y la educación en la salud. O sea que ese es un símil con la vida. La vida se puede parecer a un río, por eso se llama el río de la vida, y en el concepto y en el contexto de salud, cuando las personas caen al río, se enferman, pues hay una tensión importante y qué bueno, pero hay el riesgo de que se descuide la otra parte, que es prevenir y aún más promover. Entonces, es atención, prevención y promoción de lo bueno. Y muchas veces nos quedamos en la atención, no promovemos lo bueno. Aquí lo que quisiera mostrarles... Doctor, disculpe, no vemos la presentación. No sé si ¿No pudiera... se ve? No. No se está viendo. Nada, desde que empecé. No. No me No, digan. Si pudiera dejar de compartir y vuelva a Voy a ponerlo dejar de para ver compartir, exactamente. Sí, por voy a favor. dejar, qué bueno que me dicen, ¿ah? Voy a dejar de compartir y a ver, permítame. A ver, permíteme. Doctor, no desde el principio, hace un momentito. Ah, bueno, no La desde el última lámina donde estaba explicando los bueno, conceptos. a ver. Okay. Exacto. Ahorita vamos a ver, ven la primera, ¿no? Ya están viendo la primera. A ver, permítanme nada más, a ver, no sé qué pasó. ¿Ven algo ahorita? A ver, voy a dejar de compartir, permítanme, ahí dejo de compartir. Correcto. Entonces ahora voy a empezar a compartir otra vez. A ver, ¿se ven? Ya. ¿Se ven? ¿O no? Ya. ¿Ya? Ok. Ahora ¿Desde muchas dónde gracias. no vieron? A ver, voy a retroceder. ¿Esta la vieron? No. No. ¿Esta? No. Ahí. Aquí la definición. Aquí, sí. ¿Aquí sí? ¿Esta sí? Ok. ¿Esta sí? Sí. No. Sí. ¿Esta? Sí. Correcto. Bueno, no estamos tan mal, no es tan terrible. Entonces. Aquí creo que se fue. Ok, perfecto. Bueno, ese es el señor que les decía, Aaron Antonovsky, que propuso el modelo salutogénico que hace énfasis en la salud. Ya les conté de qué se trata, nada más se los presento para que lo vean. Aquí están 2 libros que escribió muy interesantes que tienen que ver con el estrés y el coping. Y este es el modelo que llama el del río de la vida. Así es un símil entre lo que es la vida y lo que puede ser un río. Entonces les decía yo que a veces así pasa cuando una persona, si hacemos el símil, está yendo por ahí y se encuentra un río, pues tiene que ver con el cuidado. Si se cayó, perdón, porque algo pasó, algo está, los aluches están aquí haciendo algo, porque ya se me fue la imagen. ¿Por qué será? A ver, permítanme. Qué barbaridad, ¿qué será? Como que no se ve, algo pasa, ¿por qué será? A ver, voy a dejar de compartir, voy a compartir otra vez. Qué raro. ¿Se ve? ¿Ya? ¿La ven? Bueno, probando. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve. ¿Quién sabe qué pasará en los aluches? Bueno, vamos a ver, me avisan por favor si pasa algo. Entonces, les decía, es el símil porque se caen al río las personas y van los profesionales a atenderla, ¿no? Pero la mayor parte tiene que ver con esta urgencia cuando las personas se caen al río. Menos, esto les decía, da una atención de curar la enfermedad o salvar a la persona. Menos proteger o prevenir para que las personas no se caigan al río. Y las personas pregunten, ¿por qué las personas se caerán al río? ¿Cómo podemos evitar que se caigan? ¿O cómo podemos evitar que las personas se enfermen? Y si subimos el nivel, nos vamos a la promoción de la salud. Es decir, en el símil del río,
cómo podemos hacerle para que las personas no solamente no se caigan, no solamente no les pase algo, sino disfruten el río. Y es ahí donde viene la promoción de la salud y educación en la salud. Lo que dice este doctor y también la doctora anterior es que debemos hacer más énfasis en esto. Y aquí es donde nos habíamos quedado, que les quiero mostrar en realidad lo que sucede en la sociedad. Fíjense aquí el cuadro, cómo está con los colorcitos, ¿no? Con los colores. Entonces, fíjense, aquí hay un 90% de sistema de cuidados. Aquí en la izquierda hay un porcentaje que dice la contribución potencial a la reducción de la mortalidad. Estamos hablando de salud física. La parte de la biología humana nos da un porcentaje del 27%, el entorno el 19%, el estilo de vida, que tiene que ver con la educación y el propio cuidado, el 43%, y el sistema de cuidados el 11%. ¿Y qué es lo que pasa en la sociedad todavía? Fíjense, ese 90% es la inversión que se hace al cuidado, como las personas que se caen al río, atender lo urgente. Pero el mayor porcentaje, que es estilo de vida, cambiar o cómo educar a las personas, que es el 43%, tiene un porcentaje, y aquí están a la derecha. Fíjense cómo aquí los porcentajes, este estilo de vida tiene 1.50 en lugar del 90% del sistema de cuidados, y el 1.60 del entorno y el 7.90 de la biología. O sea que el que menos tiene es el que más podría ayudar a cambiar los estilos de vida y a prevenir y a promover la salud. Esa es nuestra realidad en gran parte todavía. No quiere decir que no sea importante intervenir y tener los cuidados y sanar a las personas, pero esa es todavía una pequeña parte de lo que debe ocurrir. Entonces, con este contexto, yo quisiera que recordemos, la definición de salud tiene que ver con bienestar, tiene que ver con eso que es felicidad. La salud mental tiene que ver con esto y lo que podemos hacer. Entonces, planteémonos y preguntémonos esto: ¿qué es lo más importante en la vida? Si nosotros nos lo preguntamos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y en los estudios que se han hecho, lo que se ha visto es que cuando se les va preguntando a las personas, ¿por qué haces lo que haces? Pues para poder comer, para poder dormir bien, para tener un lugar cómodo. ¿Y por qué haces esto? Pues por mi familia, y así preguntar hasta que se llega al punto, porque quiero estar bien, porque quiero ser feliz. Por eso, en gran parte, hacemos lo que hacemos. Y fíjense, es la meta más importante de la vida. Y por eso nos debemos dar un tiempo para hacernos la pregunta si realmente estamos haciendo eso que nos hace felices, ¿no? Y creo que la pregunta, en ese sentido, va ahí: ¿qué es la felicidad? Hay varias definiciones. Cuando estamos ante esta situación, lo recomendable es irle preguntando a personas que son importantes. Una fuente importante, la RAE, aunque a veces no nos salva de muchas situaciones porque dice algo muy cortito, pero sí es importante. Y lo primero que dice es que es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Y ya nos da una pista. La RAE nos dice: la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Pero otro pensador, otro filósofo, Aristóteles, nos dice: la felicidad depende de nosotros mismos. Ese es otro elemento importante. No la vamos a encontrar nada más así por casualidad o nos va a caer del cielo. Depende de nosotros. Ser feliz significa autorrealizarse, alcanzar nuestras propias metas. Eso es importante, autorrealizarse. Aquí a la izquierda tenemos a Bertrand Russell, es otro filósofo, y dice: de todas las formas de precaución, la cautela en el amor es tal vez la más mortal de la verdadera felicidad. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que el amor es clave para la felicidad. O sea, la felicidad muere si no tenemos amor, pero lo positivo es que si le ponemos amor a nuestra vida, aumentamos las posibilidades de ser felices. Por eso la cautela en el amor no es una buena medicina. Hay que amar, realmente amarnos a nosotros. Si nos vamos aquí a la derecha, Oscar Wilde, que fue un escritor muy importante, dice: cuando el ser humano es feliz, está en armonía consigo mismo y con los demás.
La armonía, la paz, la tranquilidad, tiene que ver también con esto que es felicidad. Si nos vamos abajo a la izquierda, Buda, el gran Buda, el iluminado, decía, no hay un camino a la felicidad es el camino. O sea que tenemos que avanzar, tenemos que caminar por nosotros mismos. Y aquí abajito, John Locke, que es otro filósofo importante, dice, las personas olvidan siempre que la felicidad es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Entonces, fíjense qué importante es la mente. Y estamos hablando de salud mental. Y nuestra mente puede ser entrenada por nosotros, porque en gran parte cómo vemos el mundo y percibimos el mundo depende de cómo pues hemos entrenado nuestra mente. Y por eso creo que vale la pena hacernos la pregunta que está aquí planteada, ¿qué hace que algunas personas permanezcan sanas, disfruten de la vida y sean felices a pesar de los problemas y las adversidades? Como en este caso, este personaje tan interesante que pues tiene muchas limitaciones físicas, que pues cuando nació pues pensaban que no iba a poder sobrevivir porque no tenía brazos, no tenía piernas casi, en fin, con muchas limitaciones, y sin embargo pues ha logrado vivir, no solamente salir adelante, sino tiene una familia, tiene hijos, da conferencias y además es feliz. Entonces, no es el punto tener menos cosas, sino qué hacemos con lo que tenemos. Y por eso el papel activo de nosotros para hacer cosas. Pero, como dice ahí un filósofo también muy importante, Platón, para poder saber lo que debemos hacer, primero tenemos que saber quiénes somos. Entonces, en ese proceso de la salud mental y del bienestar, pues tenemos que saber quiénes somos, qué puedo hacer, qué me corresponde mi naturaleza para poder avanzar en ese sentido. Y quisiera simplemente mencionar algunos aspectos que son fundamentales en este camino del bienestar, de la felicidad, de la salud mental. Tenemos en general dos dimensiones en nuestra naturaleza humana, mente y cuerpo. Mente y cuerpo. La mente incluye todo aquello que no podemos tocar, lo psicológico, lo espiritual, lo emocional, todo esto, lo psicosocial, psicoeducativo, y el cuerpo, pues lo material, nuestro organismo, lo fisiológico, lo biológico, y en todo esto que es el cuerpo, un componente muy importante es nuestro cerebro. Es el órgano ejecutivo de todo, de muchas cosas, y ahí está la raíz y el origen de la mente, en el cerebro. Un escritor escribió alguna vez que el alma está en el cerebro, porque de ahí se originan muchas cosas. Y a veces nosotros decimos, es que mi cerebro no me deja en paz, es que tengo chetos en el cerebro, en la cabeza. Entonces, ahí a veces no nos damos cuenta que es parte de nosotros y que nosotros podemos entrenar nuestra mente y entrenar nuestro cerebro, porque el cerebro es como un músculo. Y si más lo entrenamos, más lo practicamos, lo desarrollamos más. Dos elementos también muy importantes que quisiera compartir con ustedes de lo que somos en esa pregunta que se hace Platón, es que en gran parte somos razón y corazón. Fíjense, razón y corazón están muy relacionados. Pensar y amar, pensar y querer para elegir. Gran parte de nuestra naturaleza es tomar decisiones, elegir nuestro camino, qué vamos a estudiar, en qué vamos a trabajar, si nos vamos a casar, todo eso, si vamos a tener pareja, son decisiones, pero es importante que vayan acompañadas de la razón en relación con el corazón. Nos emocionamos, pero por eso tenemos que pensar con amor y amar con inteligencia. Ese es el concepto de inteligencia emocional, y el ser humano es capaz de decidir y debe decidir, y constantemente está decidiendo, aun cuando decide no decidir, ya decidió, porque es parte de nuestra naturaleza. Por eso resulta tan importante entrenarnos también para esto, y por eso se dice, el amor también es una decisión, como la felicidad es una actividad. Otro aspecto que vale la pena tomar en cuenta ante esa pregunta que hace Platón, para poder saber lo que debemos hacer, tenemos que saber quiénes somos, es que somos seres en potencia,
somos seres que podemos desarrollar más cosas. Como dice Fernando Sabater, nacemos humanos, pero eso no basta. Tenemos también que llegar a serlo. Y ahí es donde está el componente de la educación, el componente de trabajar en nosotros, con nosotros, desarrollarnos. Todo lo que podría en determinado momento darnos una educación, tenemos el privilegio de estar en una universidad, de aprovechar todo eso que da la formación integral, el tratar de ser todo lo que podemos ser con lo que somos. Esa es la tarea importante en la vida. Pero gran parte de esto, de lo que nos sucede en la vida, está en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Y eso que se está en la definición de salud mental, que es estar consciente de nuestros recursos para enfrentar las situaciones y las tensiones de la vida, depende de cómo interpretamos la vida, cómo percibimos las cosas. Les quiero mencionar, por ejemplo, a la izquierda hay un pensamiento de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psicólogo muy importante que sufrió mucho, vivió en un campo de concentración. Él personalmente sufrió mucho, vio sufrir a su familia, le quitaron muchísimas cosas. Bueno, él nos deja un legado, que es la logoterapia. Sobrevivió, pero no solamente sobrevivió a la adversidad, sino que además se hizo mejor como persona, aprovechó lo difícil de la adversidad. Y él dice, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate tú. Y ahí es donde está el punto en este proceso de salud mental. No vamos a poder siempre hacer lo que queremos. A veces hay cosas que no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nosotros. Y aquí tengo un cuadro del Dalai Lama con Matthew Ricard, del doctor Matthew Ricard, que fue catalogado como el hombre más feliz del mundo en una de las investigaciones que se hicieron con monjes budistas. Y él dice, vivir las experiencias que nos ofrece la vida es obligatorio. Sufrirlas o gozarlas es opcional. Y aquí se recalca otra vez la importancia que tiene lo que podemos hacer nosotros ante las adversidades y las situaciones de la vida. No tenemos que asumir o absorber como esponja todo lo que nos pasa en la vida. Aceptar todo es aceptar positivamente, pero para cambiar, para mejorar. Por eso es opcional qué tanto vamos a sufrir con algo que nos pasa. Una persona se puede tropezar, se puede lastimar la mano y se puede pasar todo el día sin hacer nada a alguna persona, y otra pues se soba, se cura y sigue adelante. Hay que hacer cosas para seguir adelante, ¿no? Y abajo está para mí un pensamiento muy importante, es un principio de vida, que es un pensamiento adaptado a lo que se ha llamado la plegaria de la serenidad, que dice así: al enfrentar los problemas de la vida, hay que tener valor para cambiar lo que pueda cambiar, serenidad para aceptar aquello que no pueda cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Este es un principio también muy importante, por lo que les decía, no siempre vamos a poder cambiar todo, y hay cosas que nos pasa que no quisiéramos que nos pasara. Ante la pandemia que acabamos de vivir, hubo situaciones muy difíciles de pérdidas, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, de dejar de hacer cosas, no podíamos salir, estar en la escuela, en fin, muchas cosas. Y si nos enfocamos solo en aquello que no podemos hacer, sufrimos más. Si una persona dice, no puedo salir, ya no puedo hacer lo que hacía, sufre. Sí, esto es cierto y no hay que negarlo, pero si nos damos la opción de pensar, ¿qué puedo hacer? Acepto que en este momento no puedo hacer esto, pero lo voy a dejar de hacer para protegerme, por mi salud y por la salud de los demás, pero ¿qué sí puedo hacer? No quejarme solamente de lo que no puedo hacer. Pero también hay muchas ocasiones en que debemos tener ese coraje y ese valor para cambiar lo que podamos cambiar. Puedo cambiar yo, puedo cambiar la situación, pero también, como dice este principio, tener esa sabiduría para saber cuándo debo o puedo cambiar la situación y cuándo puedo y debo cambiar yo. Y más abajito, en este cuadrito, es como la síntesis aplicada también a la vida, que dice, la serenidad no es estar libre de la tormenta, sino estar en paz dentro de la tormenta. Entonces, a veces puede uno pensar, bueno, cuando todo está bien, pues uno pues está feliz. Pero la felicidad se mide y la prueba es cuando las cosas están difíciles. Y aquí en el caso de la serenidad, pues estar sereno cuando todas las cosas están tranquilas, pues es relativamente fácil. Pero el desafío, el reto,
Y la prueba de la serenidad es estar en paz cuando las cosas están difíciles, como dice aquí, con la tormenta. Y eso es también un entrenamiento, algo que podemos hacer. Entonces, les quisiera presentar aquí, ante toda esta situación de lo que es salud, de lo que es salud mental, de lo que es felicidad, de lo que es bienestar, ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué herramientas podemos tener para eso que es la salud mental? Y por eso es la salud mental positiva. Fijarnos en el bienestar, cómo podemos estar bien, cómo podemos funcionar mejor. Hay una propuesta de la OMS muy interesante, no sé si ustedes hayan escuchado, pero se llama Enfoque de Habilidades para la Vida. Y la OMS en algún momento, cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, pasaron muchas cosas terribles, ¿no? Y la humanidad tuvo que pensar y repensar la situación después de tanto sufrimiento, y en ese tiempo se propone la definición de la OMS, en ese tiempo también se hace la Declaración de los Derechos Humanos, un poquito después se va reflexionando sobre esto de la educación, de la salud, etcétera. Entonces son cosas buenas que dejó toda esa experiencia tan terrible. Entonces, algunos educadores se reunieron y pensaban, bueno, ¿qué cosas, qué herramientas pueden tener los jóvenes para tener éxito en la vida? ¿Cuáles serían esas herramientas fundamentales para tener éxito? Y le llaman enfoque de habilidades para la vida, porque tiene aplicación en todos los contextos, en todas las culturas, y tienen ese indicador de que son útiles y pertinentes en contextos distintos. Y algo importante también es que incluye la educación y la salud. Se llama educación para la salud con énfasis en habilidades. Y por eso es un término que subraya la diferencia de otras formas de educar en salud. O sea, da esos dos aspectos y se presta atención en conjunto a tres elementos considerados de importancia en el comportamiento saludable de las personas: el conocimiento, las actitudes y particular y especialmente las habilidades. Entonces, dos componentes importantes en ese proceso de la salud mental y la salud, pues es la educación para hacer cosas, para hacer algo, no la educación estática. Les voy a mencionar brevemente esas 10 habilidades, a lo mejor pues ustedes ya las conocen, pero sí, muy bien. Voy a irlas mencionando así. Son 10 habilidades. La primera es el autoconocimiento. ¿Se acuerdan lo que decía Platón? Para poder hacer lo que debemos hacer, primero tenemos que saber quiénes somos. El bienestar, la felicidad, la salud mental como elemento del bienestar implica conocernos a nosotros mismos. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, la empatía. Ser sensibles a los demás, la solidaridad, el tratar de entender el punto de vista de la otra persona. A veces se dice ponerse en los zapatos de la otra persona, pero no es exactamente así. Sí tiene que ver, pero es más bien ser sensible a los demás, tratar de entender a la persona. Esto ayuda mucho para la convivencia. Lo mismo que la comunicación asertiva, el decir las cosas que yo debo decir, pero con respeto a la otra persona y a los demás. La importancia de las relaciones interpersonales. En la vida es importante no solamente aprender a vivir, sino a convivir. Y se ha probado que las relaciones humanas aumentan el bienestar cuando son bien llevadas, como se llama las emociones, las relaciones positivas. La toma de decisiones, que es lo que les decía, aprender a tomar decisiones. Esto se aprende, es una habilidad, no se da de manera automática. Aprender a manejar los problemas y los conflictos, que es lo que tiene que ver con las distintas formas de enfrentar las situaciones y las tensiones. El pensamiento creativo, que es el pensamiento divergente, el ver la situación de una manera más amplia. Esto es muy importante cuando hay problemas. Lo mismo el pensamiento crítico, que es cuestionarse. Cuando ocurrió lo de la pandemia, pues veíamos la importancia que tenía esto. Muchas personas pues sufrían, se apanicaban porque no sabían qué pasaba, y llega mucha información que nos vamos a morir todos, que está terrible, que las vacunas no sirven, que están pasando, y tenemos que empezar a filtrar la información. No sé si recordarán ustedes cuando empezó la pandemia, pues habían compras de pánico, porque no sabía uno exactamente qué iba a pasar, pero después hay que filtrar la información y saber de dónde tomar la información, a analizar la información. Y esto en educación también es muy importante y nos ayuda.
Otro aspecto muy importante, aprender a manejar nuestras emociones y sentimientos, regular nuestras emociones, que esto no quiere decir controlar o inhibir, también promover las emociones positivas, saber en qué momento hacer qué, cómo expresarlas, cómo tomar en cuenta las emociones de los demás. Y otro, pero un aspecto muy importante, el manejo de las tensiones y el estrés. Esto también es fundamental. A veces caemos en la trampa y nos venden la idea de que tenemos casi todo el tiempo estar estresados. El estrés es parte de la vida. Entonces casi es estar estresados. A veces cuando hacen alguna entrevista de trabajo se dice, ¿sabes trabajar bajo estrés? Como si todo el tiempo uno tuviera que estar estresado. Y no es así. El estrés es parte de la vida, pero podemos aprender a manejarlo, aprender a relacionarlo, a transformarlo. Incluso hay un estrés positivo y un estrés negativo. Es el eustrés y el distrés. Entonces, no es lo mismo que en la vida hay estrés a que vivamos estresados. Como no es lo mismo, me baño en el río que me río en el baño. Estamos usando las mismas palabras, pero es diferente, ¿no? Muy bien, entonces estas son las 10 habilidades que son herramientas muy importantes y que vale la pena que en las escuelas, como dice la OMS, se vaya enseñando. Hay programas que ya lo están haciendo. En España incluso hay un programa muy bonito que se llama Aulas Felices, en donde se ve la importancia que tiene esto para la salud, para el bienestar, para la salud mental. Entonces, un componente y un contexto, y no es comercial, pero pues saben y ya comentaron que yo soy psicólogo y varias de las personas que estamos aquí, y la psicología también es un área importante que nos ayuda para esas herramientas, para promover esas herramientas, porque la psicología es el estudio científico de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Pensar, sentir y hacer es el trípode en gran parte de lo que es la vida y que puede ser la vida sana. Y otra herramienta y otro elemento importante es la psicología positiva. La psicología positiva, como se menciona aquí, pues tiene que ver con la otra cara de la moneda, diríamos, de la psicología tradicional. La psicología es muy bonita, pero a veces se fija más o con mucho peso en la parte patológica, y aquí es ver también la otra parte. Y quiero decir y recalcar también, no quiere decir en lugar de. Los dos aspectos en la vida son importantes. En la vida hay adversidades y también deben haber oportunidades de cosas buenas para ser feliz. Tenemos que aprender a manejar las dos cosas, transformar las adversidades, saber enfrentarlas, que eso es lo que dice la definición de salud mental, y por otro lado, aprovechar las oportunidades. Entonces, la psicología positiva se enfoca en el estudio científico de cómo podemos funcionar de la mejor manera posible. No se enfoca tanto en qué podemos hacer para reparar el problema, el daño o trastorno, que no se niega, o sea, está ahí, pero el énfasis está en cómo podemos funcionar de la mejor manera posible. Si nosotros lo traducimos a la escuela, a la educación, no es esperar a que llegue el problema, es enseñar a las personas a que hagan las cosas lo mejor posible, y eso nos evita los problemas, y eso hace que las personas se sientan mejor, y es eso que hablábamos del río de la vida. No esperar a que las personas se caigan al río, ni tampoco solamente tratar de que no se caigan, sino que disfruten la vida. Y en el aprendizaje y en la educación, que tiene ese componente también de salud mental, porque recordarán que decía, cuando la persona es productiva, cuando hace algo por su comunidad, y en este contexto en el que estamos hablando de la preparatoria, de ustedes como estudiantes, la tarea importante es estudiar, la tarea es prepararnos de la mejor forma posible, y esos son indicadores de salud mental, pero se puede estudiar y trabajar sufriendo mucho, y hay que aprender a disfrutar esa parte. Y pues depende mucho también de la distribución de los tiempos, de conocernos a nosotros, todo eso. Entonces, por eso la psicología positiva, podemos decir que es el estudio científico de las experiencias positivas, de todo lo que nos pasa, de los rasgos o cualidades que tenemos, que es como la personalidad positiva, y de esto que se ha llamado las instituciones que facilitan su desarrollo, como la familia, la escuela, pues el trabajo, donde se agrupan personas, se pueden hacer cosas para que funcionemos mejor. Un elemento muy importante que quisiera recalcar en este contexto de la salud mental positiva y de la salud mental es que la psicología positiva le apuesta, o sea, tiene una perspectiva integradora del ser humano
pero lo ve como un agente activo de su propia realidad, no pasivo, no pasivo. Por eso, a veces en psicología, en medicina, se usa la palabra paciente, y está bien cuando es así, pero en educación, en deporte, organizacional, son tantas áreas del trabajo, no necesariamente las personas son pacientes, tienen que padecer o esperar pasivamente a que les ocurran cosas. En la vida podemos hacer cosas para ser mejores, como decía Amado Nervo, ser arquitectos de nuestro propio destino. O como decía un psicólogo reconocido, Albert Bandura, ser protagonistas de nuestra propia vida y no simplemente espectadores de ella, ¿no? Y por eso la psicología positiva también trata, que eso también es importante, de ayudar a las personas a vivir en plenitud más bien que a solamente existir. Hay una diferencia entre vivir y existir. Las personas pueden pasar por el tiempo y el espacio que tenemos que se llama vida, pero no disfrutarla, no hacer lo que les da más sentido y que les hace felices. Y esto es simplemente pasar por la vida. Y otras personas pueden vivir plenamente para disfrutarla. La psicología positiva trata de ayudarnos y darnos herramientas para no solamente pasar el tiempo, porque a veces les podemos preguntar a las personas, ¿y cómo estás? Pues ahí la voy pasando, ahí medio. Bueno, y está bien si es por una enfermedad, si es por algo que sea temporal, pero si todo el... ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se me escuchan? Ahora sí. Ok, como que se fue el sonido. Bueno, entonces, esto a veces nos hace que la vida se vaya y no la disfrutamos. La psicología positiva trata de darnos estas herramientas. Ahora, en este proceso y este camino de la salud mental y el bienestar, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿Cuáles son algunos indicadores que nos pueden servir para avanzar en el camino de la salud mental, haciendo énfasis en el bienestar? El doctor Seligman, que es la foto que está ahí, que es el principal fundador de la psicología positiva, dice que en este concepto y el estudio de la salud, bueno, él habla específicamente del bienestar como componente de la salud mental y de la felicidad, hay 5 elementos que hay que tomar en cuenta y que nos pueden ayudar mucho. Y le llama a este modelo PERMA, por sus siglas en inglés. La primera, que es la P, que es Positive Emotion, emociones positivas, es tratar de vivir, de disfrutar, de aprovechar todo aquello que nos hace sentirnos bien y le llama vida agradable. Pero esa es una parte nada más porque las emociones pasan, pero es un elemento importante. Un segundo elemento que está ahí con el número 2 se llama entrega, vida comprometida. Es tratar de pensar, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? ¿Cuáles son mis talentos? ¿A qué me puedo dedicar? ¿Cuáles son algunas cosas que me gusta hacer, pero que me desarrolla, me ayuda a desarrollarme? En el deporte, en el trabajo, en el estudio. Todo esto es integrar ese componente que tenemos positivo de cualidades. Por eso se llama vida con entrega o vida comprometida. El tercer punto es el que decía de las relaciones humanas positivas. Se ha probado que las personas que tienen buenas relaciones con los demás aumentan el camino, avanzan en ese camino del bienestar, de la felicidad y de la salud mental. No importa tanto la cantidad, sino la calidad de las relaciones. Un cuarto componente es la vida con sentido. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué sentido tiene lo que hago? Y a veces encontrarle sentido a aquello que parece no tenerlo. Cuando nos pasan problemas, se ha visto que las personas que le encuentran un sentido y tratan de aprender de eso, ¿qué me deja esto? Por algo me estará pasando. ¿Por qué será? Y no solamente quejarnos de eso que pasa, también aumentan sus niveles de bienestar y sus probabilidades de ser felices. Y el quinto componente son las metas y los logros. Las metas y los logros, qué tantos proyectos, sueños tenemos en la vida, qué tanto hacemos cosas para poder cumplirlos. Y aquí hay un elemento muy importante que rompe mitos, porque a veces se piensa que las personas que pues ya hicieron sus cosas y ya cumplieron cosas en la vida, pues ya, ¿no? Como que ya llegaron a una edad en la que ya no se puede hacer casi nada, o están en una edad muy temprana en la que no se puede hacer nada.
pero el tener un por qué vivir, como decía un filósofo, generalmente nos ayuda a encontrar el cómo vivir. El cómo vivir, por eso, como decía un escritor, Jorge Luis Borges, no es tan cierto que las personas viejas dejan de soñar, más bien las personas se hacen viejas porque dejan de soñar. Es al revés. El cerebro se ha visto que es un músculo que hay que entrenar. La neurociencia nos está también dando datos muy importantes y muy interesantes de lo que podemos hacer para tener ese entrenamiento en el cerebro. Y bueno, quisiera mencionar simplemente en ese primer componente y primer elemento de las emociones, el papel tan importante que tienen las emociones, pero sobre todo educar nuestras emociones. Recuerdan ustedes que en Habilidades para la Vida también está esta parte de aprender a manejar nuestras emociones. Ahí hay dos personajes que les pongo, el doctor Rafael Vizquerra, que por cierto va a dar una conferencia, aunque sea virtual, en unas jornadas que vamos a tener en noviembre, y el doctor Daniel Goleman, que es autor de varios libros, y uno de ellos muy conocido, el de la inteligencia emocional, recalcan mucho esa importancia de educar nuestras emociones a los niños desde muy temprana edad, cómo educar para vivir bien nuestras emociones, educar no solamente para controlar, sino para fomentar las buenas emociones, las llamadas positivas. Y hay muchas cosas ahí que creo que se pueden hacer en ese sentido. Aquí les quisiera mencionar nada más algo que se ha visto también en algunos estudios. Ante esta diferencia a veces polémica que hay, que si hay emociones positivas, negativas, que todas son positivas, que todas son buenas, aquí simplemente quisiera referirme a los efectos que causan algunas emociones y por eso a veces se llaman positivas o negativas, según el caso. Fíjense en la parte de arriba, dice efectos de las emociones en el cuerpo. Lo que está en amarillo o rojo, diríamos, es más positivo. Lo que está en negro o morado es más negativo. Entonces, fíjense cómo aquí esta que se llama así rabia, pues está como que a la mitad, porque tiene energía, aspectos que pueden mover a la persona, pero hay otras cosas que no le ayudan. El miedo también tiene algo de positivo, porque pues sí, el miedo realmente tiene mucho de positivo si nos salva la vida, nos protege, pero cuando pasa ese tiempo y ese objetivo ya no nos ayuda mucho. Fíjense aquí cómo, pues otra emoción como el disgusto nos da también elementos, más o menos algunos elementos de energía tal vez, pero muchos también que ya nos afectan de otra manera. Fíjense la diferencia con la felicidad, cómo está más el componente casi en todo el cuerpo, la claridad, lo amarillo, lo rojo claro. La tristeza, pues tiene más componentes que tienen un efecto distinto en el cuerpo, que no quiere decir que uno no tenga derecho a estar triste, pero lo importante es que no dure demasiado eso. O sea, tiene un objetivo, tiene un tiempo y después hay que darle vuelta a la página. La sorpresa, incluso por el componente precisamente de que es imprevisto, tiene algunos aspectos positivos, pero tiene otros que no son tan positivos. Fíjense, lo neutral tiene muchos componentes que no son positivos. A veces pasa uno en la vida quejándose de todo, si está nublado porque está nublado, si hay calor porque hay calor, si llueve porque llueve, y si no pasa nada está el mundo X, pues esas personas que ven el mundo X pues tampoco lo disfrutan y por eso está así. Fíjense aquí, en la ansiedad también tiene algunos componentes positivos, pero tiene otros que no lo son. Fíjense el amor, cuánto tiene, se parece a la felicidad, aunque tiene algunos componentes también pues difíciles, como pasa en el amor, pero es parte de la vida. Fíjense la depresión, cómo tiene de componentes más negativos, el desprecio, el orgullo tiene algunos positivos, la vergüenza tiene más no tan positivos como la envidia. Entonces, esto es lo que se ha visto y por eso algunas emociones se han llamado positivas y negativas, no porque en sí sean malas o buenas, sino por los efectos que pueden causar. Y por eso el doctor Goleman, que ha escrito varios libros, por ejemplo, que es Emociones Destructivas, lo importante, como dice él, es aprender a regular las emociones y también a transformarlas, comprenderlas, dominarlas y transformarlas, no evitarlas, no negarlas, sino tratar, aquí como se dice, en las emociones positivas hay que buscarlas, pero hay que construirlas. Esa es la parte activa, diríamos. Y hay toda una línea de trabajo para esos cómo podemos desarrollar las emociones positivas, y esta doctora, que se llama la doctora Bárbara Fredrickson, ha hecho muchas investigaciones para desarrollar muchas de esas emociones como la alegría, la gratitud, la serenidad, y toda esta línea se llama lo positivo de la vida, pero ha visto
que la reina de todas las emociones, la suprema, es el amor. Tiene estudios muy interesantes. Hay un libro reciente que se llama Amor 2.0, en donde pues se menciona a ella por los resultados de sus investigaciones, y es como el estudio científico del amor. Entonces, es interesante cómo hay personas que están trabajando en este aspecto de las emociones para promoverlas, que tiene que ver con la salud mental, el bienestar. Y esta doctora menciona precisamente que cuando una persona tiene una experiencia positiva, tiene una transformación, porque se amplía el pensamiento, se amplía la acción, la persona se da cuenta de la construcción de sus recursos y se transforma en una espiral ascendente. Es exactamente lo contrario de lo que pasa con la depresión. Las personas cuando se hacen estudios en relación con la depresión, lo que sucede a veces es que dicen que están cayendo en un pozo sin fondo. Y cuando las personas viven experiencias positivas como esta emoción positiva del amor, las personas se revitalizan, o sea, se sienten mejor y dicen, es como si estuviéramos en una espiral ascendente. Aquí también les quiero simplemente mencionar algunos conceptos, algunas experiencias que nos pueden ayudar en este camino de la salud mental, cosas que podemos hacer y que se están estudiando científicamente. Por ejemplo, la resiliencia, que es enfrentar las situaciones y salir fortalecidos, y muy brevemente, el flow, que es involucrarse en cosas que nos gustan y vivirlo y disfrutarlo, el mindfulness, que es concentrarse y disfrutar cada instante de la vida, el optimismo, pero un optimismo inteligente. Voy a mencionar algo de estas características nada más muy brevemente, simplemente para tener el contexto. Por ejemplo, en el caso de la resiliencia, que pues su origen es de un resorte, ¿no?, que se estira y nos hace rebotar, pero ya en el aspecto psicológico, educativo y humano, pues podríamos decir es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido y transformado por experiencias adversas. ¿Recuerdan ustedes la definición de salud mental que decía la OMS? Cuando la persona es consciente de sus capacidades o recursos para enfrentar las tensiones o situaciones de la vida. Esta es una experiencia, es una herramienta que nos puede ayudar para eso, porque es la capacidad de enfrentar las adversidades y salir fortalecido. Y se ha demostrado que se puede aprender, no es una cosa que algunas personas lo tengan y otras no, se puede aprender. Se trata de la capacidad potencial de un ser humano de salir herido, pero fortalecido de una experiencia aniquiladora. Y esto es cuestión de interpretación de las cosas. Y por eso, algo que ayuda a esto en el proceso de la resiliencia es lo de las habilidades que les decía, el sentido del humor, la capacidad de autorregular las emociones, de ver positivamente la vida, del sentido de vida, la autoeficacia, la percepción positiva de uno mismo, el buen temperamento, en fin, todo esto que nos ayuda a desarrollar esto que es la resiliencia. Y si vemos cómo se coincide lo que hace un momento veíamos, también se puede construir la resiliencia cuando la persona establece buenas relaciones, cuando las crisis las ve de una manera diferente, no como insuperables, sino como desafíos, como retos, cuando se aceptan positivamente las situaciones de la vida, cuando se tienen metas y se logran metas, cuando se buscan oportunidades, cuando se cultiva una visión positiva de uno mismo y cuando no se pierde la esperanza. O sea, son elementos que nos ayudan, y esto también se puede aprender. Se puede aprender, se ha probado que se puede aprender. Algunas personas tienen más facilidad que otras o están en una condición distinta. Esta es otra herramienta muy importante que el doctor Mihaly Csikszentmihalyi, que es el segundo padre de la psicología positiva, ha mencionado, que es el flow. Es cuando la persona se involucra en algo que le gusta. No sé si ustedes habrán tenido, ojalá, yo creo que sí, alguna experiencia de cuando hacemos algo que nos gusta. Puede ser ver una película, leer un libro, estar con una persona, estar con nosotros mismos, lo que fuera, y como que perdemos la noción del tiempo y nos sentimos muy bien. Eso es el flow. Eso es el flow. ¿Y por qué es importante el flow? Hacemos lo que nos gusta o algo que nos gusta, no tenemos esa tensión, lo disfrutamos y se nos va rápido el tiempo. Pero fíjense que aquí también lo relacionamos con la salud mental. En esta gráfica, fíjense, la ansiedad a la izquierda, cuando es muy alta, no nos ayuda y nos estresa, pero el aburrimiento, que es lo contrario, no nos motiva.
Cuando estamos en la parte media, fíjense, puede ser que hay una baja motivación, que es la apatía. Cuando vamos y vemos como un reto eso que tenemos, entonces empezamos a aumentar porque nos gusta, porque le damos un valor a eso, entonces empezamos a aumentar en ese punto intermedio que es el fluir. Y cuando la persona fluye, pues no está estresada y está sana, está más sana mentalmente porque hace eso que le gusta. Otra herramienta muy importante es el optimismo, pero el optimismo inteligente. No quiere decir el optimismo pensar que todo está bonito, todo está bien, que no pasa nada. No, es tratar de hacer énfasis en lo positivo, pero pensando que la vida es compleja. Es como la figura de la rosa. La persona optimista, ingenua, puede pensar que la rosa no tiene espinas y que toma la rosa y ya. La persona pesimista se puede fijar solo en las espinas y dice, pues no me acerco a la rosa porque tiene espinas. Y la persona optimista inteligente trata de ver y aprovechar la rosa para olerla, para verla, pero teniendo cuidado de las espinas. Entonces, por eso es importante la visión que se tiene de optimismo inteligente. Como se dice aquí, todo depende del cristal que se mira. Y el optimismo es una actitud ante la vida que permite valorar positivamente las circunstancias que se viven y que propicia enfrentar los obstáculos con ánimo y perseverancia. Regresamos a la definición de salud mental. Recuerdan que tiene que ver con la manera como la persona enfrenta. Y para saber la manera como la persona enfrenta es saber cómo está viendo la situación. ¿Cómo la está viendo? Entonces, la persona optimista ve en un problema una oportunidad. La persona pesimista ve en una oportunidad un problema, y esa es la diferencia. El optimista, podríamos decir, ve de la rosa, y el pesimista ve la espina y no la rosa. Y yo diría, el optimista inteligente ve la rosa, disfruta la rosa y se cuida de las espinas, ¿no? Ese es algo que hay que disfrutar y hay que ver en su componente integral. Hay una frase que dice que es el vaso medio lleno y medio vacío entre el optimismo y el pesimismo, y es cierto. O sea, la persona optimista ante un vaso medio lleno dice, tengo la mitad, y la persona pesimista dice, me falta la mitad. Entonces, en este concepto de optimismo inteligente, como dice Søren Kierkegaard, creo que hay que integrar todo. Para entender la vida hay que mirar hacia atrás, pero para vivirla hay que mirar hacia adelante. Y aquí está el símil de un automóvil. El espejo retrovisor es importante, pero no es más grande que el panorámico, porque hay que mirar hacia adelante. Y si nos pasan cosas, aprender de eso, pero no tener tantos sentimientos de culpa y quedarnos frenados y atrapados en eso. Hay que darle vuelta a la página y decir, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Y qué puedo hacer de aquí en adelante? Eso es lo importante, ¿no? Y si nos vamos aquí en la parte de la izquierda, del optimismo inteligente abajo, parte de su realidad para hacer las cosas. Se pregunta, ¿cuál es el hecho? ¿Qué tengo? ¿Qué necesito para seguir adelante? No solamente me siento mal porque me ha pasado esto, sino ¿qué puedo hacer? Y aquí pues una caricatura de Snoopy y Charlie que también creo que nos ilustra un poquito esta visión. Dice Charlie a Snoopy, un día nos vamos a morir, Snoopy. Y le dice Snoopy, cierto, pero los demás días no. Y es una manera también de ver la vida, ¿no? Porque sí es cierto que nos vamos a morir, pero hay días que podemos disfrutar realmente, ¿no? Y hay autores como estos, María Dolores Avia y Carmelo Vázquez, que han estudiado ese optimismo inteligente. Simplemente como un ejemplo de esto que les digo, como herramientas para la salud mental positiva del bienestar, les presento este esquema que el doctor Seligman tiene. Hay varios libros que tiene, pero hay uno que se llama Aprenda Optimismo, que es el que les pongo aquí, que es algo muy parecido a lo que se hace en terapia cognitivo-conductual. Tenemos una adversidad, es el número 1, pandemia, creencias, me voy a morir, todo el mundo se va a morir. Consecuencias, las emociones, la depresión, la ansiedad, en fin, muchas cosas. Pero cuando nos entrenamos para el optimismo, cambiar esa visión pesimista, entonces es cuando viene el pensamiento crítico. ¿Realmente es así? Todos nos vamos a morir, no hay nada que se pueda hacer. Como que filtramos la información. Eso nos revitaliza, volvemos a evaluar la adversidad y vamos creciendo en una forma más proporcional y más moderada. No es un optimismo ingenuo,
sino optimismo inteligente. Tener los pies en la tierra y la mirada al cielo. Estoy aquí, pero ¿a dónde quiero llegar? Y a veces tener un plan B. Otra herramienta también importante en este camino del bienestar en la salud mental es lo que se llama el mindfulness. El mindfulness, de manera muy sintetizada, tiene que ver con la meditación budista, es ponerle atención a lo que estamos viviendo. En la vida actual, por la prisa de vivir, a veces no disfrutamos lo que estamos haciendo. Estamos pensando qué hicimos hace un rato, qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer en la tarde, y no disfrutamos el momento. A veces estamos con una persona con la prisa de irnos, no disfrutamos lo que estamos y hemos decidido aparentemente hacer. El mindfulness nos ayuda a ese entrenamiento significa atención plena, fijarnos en lo que estamos haciendo. Fijarnos y disfrutar eso que estamos haciendo. Hay una oración hebrea del libro hebreo, el Talmud hebreo, que dice en un principio, en una parte, así que tus amaneceres realmente te permitan disfrutar el amanecer, que tus besos realmente besen y que tus abrazos realmente abracen. Cuando hacemos algo, que lo disfrutemos, que seamos conscientes de eso, porque la felicidad empieza cuando somos conscientes de que lo podemos ser. Entonces vamos a tratar de avanzar en ese camino siendo conscientes de eso, ¿no? Entonces, esta es una herramienta muy interesante que tiene y se relaciona con la meditación, pero no es solamente meditar, es esa conciencia de querer a veces poner en cámara lenta algo que estamos haciendo. Si estamos en el camión y hay mucho tráfico, estamos parados o no nos dio parada el camión o algo, en lugar de sufrir, de rumiar, de estar molestos, voy a llegar tarde, que sí es cierto, estamos generando emociones que no nos ayudan. A lo mejor es ver las cosas de otra manera, respirar hondo y ver, pues a lo mejor el paisaje, a lo mejor oímos música, a lo mejor podemos conversar con alguna persona, o sea, cambiar la situación en el momento para disfrutarlo. Y eso nos da una calidad de vida distinta. Se han hecho varios estudios con esto de la meditación y lo que se ha visto y se ha ido concluyendo es que realmente la meditación, todo este ejercicio que se hace de respirar, relajarse, es lo contrario del estrés, trae muchos beneficios. Aquí está el que les decía Matthew Ricard, el hombre más feliz del mundo, y que ha sido catalogado ahí, ¿no? Richard Davidson, se han estado encontrando muchas cosas de la neurociencia en relación con esto. Aquí les menciono nada más algunas. Por ejemplo, la meditación ha visto que mejora habilidades cognitivas, funciones ejecutivas, reduce el estrés, la fatiga emocional y la depresión, aumenta la creatividad, modifica el cerebro, fortalece el sistema inmunológico, incrementa la efectividad de tratamientos, incluso a nivel genético. Y aquí podemos ver también cuando se hacen distintas maneras de relajarse en la respiración. Puede ser ver un paisaje, puede ser oír música y puede ser también meditar, ¿no? Pero se ve que pasan cosas en nuestro cuerpo y se tiene la sensación de paz, que es lo contrario del estrés. El estrés nos desgasta. Es una trampa cuando dice yo solo funciono cuando estoy estresado. Eso debe ser para situaciones de emergencia. Es como que pisemos el acelerador de un coche, pero a veces pongamos el freno. Y entonces ese ruido y arrancón, pues en momentos de emergencia está bien, pero no como estilo de vida. Porque sí, el tiempo nos pasa la factura. El organismo se desgasta más cuando está tenso, cuando está estresado, y pues ayuda más cuando está relajado. Aquí nada más les voy a poner los componentes de cuando hay una situación de estrés. Aquí está el evento estresante, evaluamos algo, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Lo puedo ver como una amenaza, como una pérdida o como un desafío, y después enfrentamos cómo voy a enfrentar y reevaluamos, que eso es lo importante. La mejor manera de enfrentar, pues la más positiva, diríamos, es cuando vemos las cosas como retos o desafíos, no como pérdidas necesariamente. Y aquí nada más les menciono, como en algunos estudios que hemos hecho, de algunas cosas que nos ayudan en ese enfrentar la vida para tener esa salud mental. Aquí tenemos, por ejemplo, la importancia que tiene el apoyo de personas significativas, la autorregulación, la actitud optimista, la resiliencia, que es lo que hemos estado viendo. Y cuando les preguntamos a las personas qué hacen para avanzar en este camino del bienestar, resolviendo problemas, enfrentando adversidades,
trato de ser feliz con lo que tengo, acudo con expertos, hago un plan de acción, veo esa situación como un reto de mi vida, hago cosas para sentirme mejor, pienso que cuento con personas que pueden apoyarme, en fin, cosas que podemos hacer, hago mi mayor esfuerzo, procuro estar en paz, cosas que podemos hacer, eso es lo importante en este proceso y este avance, ¿no? Y se ha visto que todos tenemos características positivas, hay 24 fortalezas y 6 virtudes, y simplemente voy a mencionar algunas que nos ayudan en ese camino de la felicidad. Cuando hacemos cosas, apreciar la belleza, agradecer, perdonar, ser humildes, ser generosos, aumentamos las probabilidades de ser felices, aumentamos las probabilidades de bienestar y nos sentimos mejor. Cuando una persona hace feliz a otra persona, aumenta su felicidad. Por eso, como decía un poeta, el beso, la felicidad, si hacemos el símil con el beso, la felicidad se parece a un beso, sabe mejor cuando se comparte, y por eso hay que compartir. Y les decía, la neurociencia tiene un papel muy importante. Yo solamente aquí quiero mencionar algunas conclusiones básicas en relación con el bienestar y la felicidad. Se está llegando a la conclusión que nosotros estamos hechos para ser felices, no solamente para pasar la vida. Estamos hechos para el bienestar, para ser felices. Solo hay que encontrar el camino. Eso es lo que dice Martin Seligman. Y Richard Davidson, otro neurocientífico, dice, en este camino del bienestar y ser feliz cuenta mucho la resiliencia. ¿Qué tan capaces somos de transformar el problema o aprovechar el problema o salir fortalecidos de un problema? ¿Qué tan positivamente vemos la vida? Es lo que está en la parte izquierda. ¿Qué tanto disfrutamos el momento, que es esto que les decía del mindfulness? ¿Y qué tanto somos amables y generosos con los demás? Y otra conclusión importante es que esto que es la felicidad y el bienestar es una habilidad, es algo que se puede aprender y ayuda mucho la convivencia con los demás. Y un componente muy importante es el cerebro. Esas son algunas de las conclusiones a las que se han llegado, ¿no? Y bueno, ya para ir concluyendo, hay como que podríamos decir un catálogo de lo que podría ser en la salud mental positiva, cosas que podemos hacer para enfrentar. Podemos ver que son cosas relativamente sencillas. Valorar positivamente las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, poner cariño a las actividades de la vida cotidiana, no ser muy severos con nosotros mismos ni con los demás, no dejar que las emociones negativas bloqueen nuestra vida, tomar conciencia de los buenos momentos que pasan en nuestra vida cuando están pasando, dejar fluir las emociones e interpretar la normalidad de muchos sentimientos, no evitarlas, sino transformarlas, buscar espacios y actividades para relajarnos mentalmente, intentar ir resolviendo los problemas que nos vayan surgiendo, no dejarlos, cuidar nuestras relaciones interpersonales, pintar la vida con humor para que ésta tenga más color. Son algunos, y si nos vamos, son algunos de las recomendaciones y cosas que podemos hacer para aumentar las posibilidades de ese bienestar. Y aquí también resultados de la psicología positiva para una salud mental positiva, agradecer a la vida. Queremos tener más bienestar, agradecer todo lo bueno que tenemos, saborear los momentos, aprender a ver la vida con optimismo inteligente, perdonar y olvidar, pero en ese sentido de aprender, no borrón y cuenta nueva. Aprender algo nuevo, cultivar nuestras relaciones personales, pensar en positivo, ser generoso, practicar la espiritualidad, trabajar por las metas y sueños y cuidar y nutrir nuestro cuerpo. Eso es resultado de algunas investigaciones y algo muy sencillo, sonreír a la vida, que la vida nos puede sonreír. Alguien tomó esta fotografía, como ven, no sé si son gaviotas o qué será, pero que semeja una risa, y lo que dice Pablo Neruda, la risa es el lenguaje del alma. Entonces, algo muy importante para recordar, dice Alejandro Dumas, el mundo es maravilloso, solo es cuestión de ponerse los lentes correctos. ¿Con qué lentes vemos la vida? Y un consejo tibetano muy importante en este proceso de la salud mental, el secreto para una buena salud mental consiste en comer la mitad, caminar el doble, reír el triple y amar sin medida. Fíjense cómo esta visión integral nos ayuda, y un componente muy importante es el amor. Y la vida la podemos ver así, nuestra vida la podemos ver así, en blanco y negro, pero si somos conscientes o tratamos de ser conscientes de todo lo bueno que tenemos, le podemos poner color a nuestra vida, como dice la doctora Teresa Luch, y
pues es diferente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo nada más termino con una frase más. La felicidad y el bienestar no dependen de las cartas que nos tocan, sino cómo las jugamos. Muy bien, muchísimas gracias. Ya dejo de compartir y estamos ahí. Muy bien, pues estoy a las órdenes por si hubiera alguna duda, alguna pregunta. ¿Cómo quedamos? Adelante. Muchas gracias. Con eso finalizamos la participación del doctor Elías y damos paso a las preguntas y comentarios que quieran hacer. Les pediría de la manera más amable que levanten la mano para abrir micrófonos y cámaras y poder realizar las preguntas. Cris, por allá, Ábalos. ¿Estoy bien? Hay también creo que algunos, no sé, a lo mejor por el chat no habrán algunas preguntas, comentarios o alguien que quiera hacerlo por el chat, no tiene que ser. Ok, sí, aquí tenemos una persona. Adelante. Gracias. Que preguntan si se va a quedar grabada la reunión. Entiendo que sí, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, perfecto, Ulises, muy bien. José y Ábalos tienen una pregunta. Adelante, José. Tocó un punto sobre el amor y cómo este nos hace felices. Pero, o sea, yo me pregunto, ¿cómo es que uno llega a ese punto donde sabe que ama a alguien y por ejemplo, que uno no dice un te amo solo por decirlo, lo dice de veras de corazón? No sé, es algo que me pone como a pensar. Sí, mira, qué bueno, realmente, sí es un tema muy interesante. José eres, ¿verdad, José? Sí, es José, un tema José. muy interesante y que vale la pena analizarlo y pensarlo, pero realmente el amor no es solamente un sentimiento, es una decisión. En el amor hay que actuar, hay que construir el amor, y algunos de los indicadores de saber, bueno, estaré en el camino correcto, estaré amando a la persona que debe ser, estaré creciendo en el amor, es lo que pasa y los resultados, no solamente sentirnos, que es bueno sentirnos bien, pero a veces en una relación la persona se puede sentir bien porque le gusta a la otra persona, pero no necesariamente es lo mejor en ese momento. A lo mejor hay que cambiar algunas cosas y por eso hay que ver los resultados. Por eso hay que combinar la inteligencia con el sentimiento. No solamente, a veces se puede decir, es que lo que me diga el corazón, yo cierro los ojos y lo que me diga el corazón. No, hay que tener muy abiertos los sentidos ante el amor. Y el amor es algo tan complejo, pero tan rico, que varios autores han probado que cuando una persona ama y se ama, pasan cosas positivas. Entonces yo creo que ahí está parte de la respuesta que te haces muy bien, de cómo saber cuáles son esos indicadores. Si en una relación una persona siente que le pesa estar con esa persona, siente como que no está fluyendo, ahí se prenden focos. Cuando una persona siente que pasa el tiempo rápido, quiere estar con esa persona, quiere hacer feliz a esa persona, se siente bien porque se siente como es, para hablar, para compartir, y siente que está creciendo, que está aprendiendo, son indicadores de que vamos por el camino correcto. Pero además es algo muy importante hablar, dialogar. Si la persona me da la oportunidad de hablar, de decir, que yo le escuche, eso también es muy importante. Cuando la otra persona y uno mismo trata de entender a la otra persona, que quiere decir, no quiere decir una aceptación pasiva, o sea, tú eres así, te acepto, porque a veces dice, te acepto como eres, pero sí es el principio. Te acepto como eres, pero vamos a crecer juntos, no quedarnos como estamos, porque tenemos que ser mejores personas. Entonces son como que indicadores de que la relación va bien, ¿no? Y no quiere decir que en el amor no pase nada que sea difícil. O sea, como ha dicho un escritor, prefiero haber amado y haber sufrido que no haber amado jamás, porque es parte de la vida, nos hace más humanos, y a veces hay que tener también esa fuerza y esa valentía, como decía un poeta, ¿no? Amado Nervo decía, si ser amado es embelezo y amar una osadía,
no tener nunca la sensación de un beso, eso es cobardía. O sea que el amar y ser amado es un componente, o son componentes del amor. No solamente es que me amen, yo también amo, pero se debe demostrar y pueden haber diferentes maneras. Yo aquí, Amado Nervo habla del beso, ¿no? Pero son muchas maneras como una persona puede demostrarle su amor. A veces está una mirada, estar en silencio, estar con la persona en el momento adecuado, cuenta mucho, porque en el amor no es dar cosas, es dar tiempo, darnos a nosotros, ¿no? Porque el tiempo es lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida. Entonces, esos son algunos indicadores. No sé si logro responder tu pregunta. Sí, pero A ver, yo mi pregunta, pero me hizo otra. a ver. ¿Qué tanto vale la pena cambiar por alguien? O sea, es decir, estoy dispuesto a correr el riesgo y todo, pero eso implica cambiar. ¿Qué tan bueno es, o no sé si me explico, a qué tan sano es tratar de cambiar por una persona o tratar de hacer un poquito de cambios en mí? Bueno, es una pregunta también muy interesante, ¿no? Porque en la vida todos vamos cambiando, pero también tenemos derecho a ser nosotros mismos. Yo puedo cambiar, pero sigo siendo yo. Cuando nos sentimos como que no estamos siendo lo que queremos ser y nos sentimos como que muy medio mal, es un indicador también. O sea, es diferente a que uno acepte, yo quiero mejorar aquí. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor está un poquito lejos de esto, pero nada más lo quiero poner como ejemplo. A una persona le gustaría hablar en público, pero no le gusta, no le gusta. Y entonces, si no hace algo para cambiar, pues se queda donde está en la zona de confort. Pero si se lo pone como un reto, yo quiero cambiar, pero para mejorar, no para dejar de ser yo. Ahorita soy una persona que no le gusta, o que le gustaría más bien hablar en público, porque no le gusta estar en público. ¿Qué puedo hacer? Lo presento como reto, pero sigo siendo yo. Y en la relación de pareja y de amor es algo parecido. Aquí soy así, pero me gustaría mejorar a la persona que quiero, pero por mí también. No solo que yo me aleje y que yo sacrifique cosas que no quiero. Lo quiero yo por esa persona, pero estoy convencido de que también lo quiero. Y se presenta como un reto para mejorar. Por eso la relación de amor nos hace mejorar, nos inspira para mejorar a ambas partes. ¿Sí? Sí, No sí, sé sí. si te respondo, ¿sí? Ok, muy bien, Gracias. José, gracias por tus preguntas, muy interesantes. Muchas gracias. Muy Gracias. bien. Aquí en el chat preguntan, doctor, ¿qué estrategias pueden realizar los jóvenes para entrenar nuestro cerebro y cambiar su manera de pensar? De María Concepción Frías. Muy bien, María Concepción. Pues bueno, yo creo que hay varias maneras, pero fíjense que hay unas relativamente sencillas para cambiar nuestra forma de ver la vida. Es estar conscientes de que lo podemos cambiar, ¿no? Por ejemplo, yo les ponía el caso de la pandemia, pero pueden ser muchas cosas. Vemos una situación y la cultura y muchas cosas nos arrastran a lo negativo. Quejarnos no quiere decir negar algo, sino cómo transformarlo. Tratar de ver lo positivo de algo que incluso puede ser negativo. Y una manera de hacerlo es, el entrenarnos, es preguntarnos, ¿qué de bueno tengo yo? ¿Qué cosas positivas tengo yo? Cuando hacemos una introspección, a veces para fijarnos en lo negativo, es qué de bueno tengo yo, pero por otro lado, ¿qué de bueno puedo tener? ¿Cómo puedo reaprender? ¿Cómo puedo salir adelante de una situación en la que estoy? Y esto también se ha probado que el ser humano es capaz de eso. Si hablamos en el contexto de las emociones, por ejemplo, una persona es muy impulsiva o se molesta muy rápido, la respiración ayuda mucho. Aprender a respirar, eso le da una pausa al camino del impulso nervioso. No es lo mismo la reacción y el impulso que la acción y la conducta regulada. El componente del cerebro nos ayuda a regular la energía de la emoción, encauzarla de manera más adecuada, pero la respiración ahí tiene un componente importante. Y en el otro caso del pensar, nuestra forma de pensar, les ponía el ejemplo del doctor Seligman, y cómo nosotros mismos nos podemos replantear, ¿esto que estoy pensando realmente es así?
¿Por qué digo que es así? Y no solamente pensarlo porque me lo dijeron otras personas y hacerlo porque lo dicen otras personas, sino darnos la oportunidad de nosotros decidir lo que queremos pensándolo, analizándolo. Eso es lo que resultaría importante. Pero sí se puede, ¿no? Es nada más intentar hacerlo de manera consciente, darnos oportunidades, no desanimarnos si algo no nos sale bien, porque realmente en este camino, como en muchas cosas, es cuestión de práctica. Es cuestión de irlo haciendo, como pasa a aprender a cantar, aprender a bailar, aprender a nadar. Uno tiene que hacer las cosas para este camino de mejorar y tener mayor bienestar. ¿Sí? No sé si logré contestar la pregunta, pero hay varios, incluso libros. Este del doctor Seligman, les recomiendo, creo que en internet se pueden conseguir algunos ejercicios de cómo podemos ir mejorando nuestra forma de pensar. No es negar lo negativo, sino es transformarnos y fijarnos también en lo positivo. ¿Sí? Muy bien, gracias. Gracias. Tenemos igual levantada la mano de Andrea. Ahí hay una muchacha que dice, Heidi, de los libros mostrados, ¿cuál es el que más recomienda? Creo, ¿no? Sí, doctor, lo que pensábamos es que las preguntas del chat se las mandáramos para que muy bien, se envía correo, sí, me parece para bien. Darle paso a las que levantaron la mano aquí. Sí, pero sí se van a tomar en cuenta. Sí, si nos da tiempo le respondo a Heidi, pero claro. Adelante, claro, muy bien, adelante. Andrea, no te escuchamos. No escuchamos, ¿verdad? Tiene el micrófono. Puede ser una cuestión de configuración de su... Ajá, exacto. De su Zoom. No sé si quieres escribir la pregunta. Ándale. Exacto. Y ahorita la leemos en el chat. Correcto. Esta grabación se les va a hacer llegar. Para los que están preguntando, no pueden tener todo el video, se les va a hacer llegar a su correo. ¿Estoy bien, Cris? Y, por ejemplo, y personas que les interesara, en general, ¿va a llegar o se va a quedar en algún lugar o solamente se les va a enviar al correo? Hola, buenas tardes a todos. Creo que podemos compartirla en las redes del perfecto. Bachillerato en línea y compartir el enlace para que puedan visualizarlo. Muy bien, gracias, Cristian, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entre tanto surge la pregunta rápidamente a Heidi. Le digo, un libro es La auténtica felicidad de Martin Seligman, que incluso creo que se puede conseguir en internet en PDF ahora. El libro de Amor 2.0 de la doctora Bárbara Fredrickson, también creo que es interesante. La vida que florece del doctor Martin Seligman, también. Y Flow del doctor Mihaly Csikszentmihalyi. Con esos yo diría, da un camino del bienestar y de la felicidad, ¿no? La auténtica felicidad del doctor Martin Seligman, Amor 2.0 de la doctora Bárbara Fredrickson, Flow del doctor Mihaly Csikszentmihalyi. ¿Sí? Gracias. Andrea menciona, el amor es darnos tiempo en una relación de amor y ser optimista, pero mi pregunta es si se trata de ser optimista y la otra persona que está a tu lado no trata de mejorar o quiere cambiar. Creo que claro. ¿Qué se hace en este caso? Claro, muy bien, Andrea. Bueno, el amor, sobre todo el amor de pareja, es una cuestión cuando menos de dos, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar yo qué quiero y cómo puedo cambiar para mejorar, pero muchas veces cómo puedo cambiar en función de la otra persona, no a la otra persona. O sea, no tener nuestro indicador tanto, quiero que la otra persona cambie, sino yo cambiar para que la otra persona lo vea de manera distinta. No, porque eso nos genera a veces una frustración. La persona no está cambiando como yo quisiera. Y el otro punto es llegar a acuerdos. Y acuerdos operativos, concretos, en qué nos gustaría cambiar a los dos. Y darnos tiempos, como dicen, darnos en espacios, darnos oportunidades y tratar de ver, bueno, qué tanto vamos cambiando. Por ejemplo, voy a poner el caso de la puntualidad, ¿no? Van a ver una película o quieren ver una película que es un estreno, todos los premios de los Óscares y todo lo demás, y es una premiere y va a haber mucha gente.
Y entonces alguien le dice, una pareja le dice a la otra, una parte de la pareja, tenemos que llegar a tiempo, me prometes que sí, 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 todo el acuerdo, ¿no? Y esa persona, la otra parte, no es muy puntual y no cumple eso. ¿Qué va a pasar? Entonces hay que ver consecuencias que sean y que propicien la oportunidad de cambio, sobre todo si se quieren las personas, si se aman, darse esas oportunidades, pero tiene que haber esa retroalimentación, ¿no? Tiene que haber una estrategia. A veces pasa que solamente afloran las emociones y no es solamente la energía de la emoción, sino es también de la inteligencia, ¿no? Eso es cambiar, tratar de cambiar, dar la oportunidad de cambio, que haya retroalimentación para ver si se va cambiando. Eso es lo importante, no forzar el cambio solamente de una parte, no decir tienes que cambiar, sino llegar a acuerdos, aceptas que vale la pena que cambies tú y que cambie yo, porque cuando la persona se involucra es cuando aumentamos más las posibilidades de que cambie, ¿sí? Gracias, doctor. Damos paso a Carlos Alberto Pérez, que ya había levantado la mano. Pero si no hay retroalimentación con otra persona, dice. Güey, es que creo que Andrea se quedó con la mitad. No sé si hay Sí, oportunidad. Algo. ahorita continuamos. Bueno, ok, sí. A ver. ¿Cuál fue? Perdón, Eri. Carlos Alberto Pérez. Nada más que abra su micrófono, no le escuchamos. Ahí ya estoy. Ándale, muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Pues, bueno, a mí me surge algo que, por ejemplo, pues yo ya no estoy tan joven, ¿no? Creo que estoy en la... Joven de corazón. Joven de corazón, exactamente. Estoy arriba de los 50, ¿no? Ajá. Pero ahora yo he visto mucho esa palabra de salud mental y veo que hoy es el día de la salud mental. Entonces, pues si yo me retrocedo fácilmente 20 años, 25 años, pongamos una edad de 25 años que yo tuviera en ese momento, sí, pues no había esta situación. A lo mejor lo traducimos ahora al estrés y yo encontraba ahora la diferencia que usted menciona, doctor, el distrés. Yo no había escuchado esa palabra del distrés, ¿no? Que quiero entender qué es lo contrario del estrés. O sea, la parte negativa, más bien. El estrés se divide en dos. Eustrés, que es el buen estrés, y el distrés, que es el mal estrés, el negativo. Muchas gracias por la corrección. Sí, ok. Hace 25 años, pues se vivía el momento, como esa frasecita que usted lo decía, de vivir ese momento en el que estábamos. No había, pues no teníamos un celular, ni siquiera, ¿no? O al menos a mí mi diversión, pues eran las canicas, el trompo, el yoyo, ir a jugar básquetbol, bicicleta, patines. Eran actividades al aire libre. Ahora yo creo que ese estrés o esa presión que se genera es porque están pegados al celular, a una tableta, al Xbox, ¿no? Y eso genera pues un impacto muy fuerte hacia la mente, porque a mí me ha tocado que estoy pegado a una computadora, ahora con el bachillerato, y eso, pues está uno metido, y si llega un momento de cansancio donde dice, bueno, uno va a eso, aúnale las labores de casa, el trabajo, el ir y venir. Afortunadamente, yo digo afortunadamente porque mi trabajo está a 20 minutos o 25 minutos caminando. No tengo que tomar transporte público ni uso un vehículo particular. Y eso para mí es de gran ayuda porque el caminar pues ya me libera de ese tipo de presiones y tensiones. Pero ahora mi pregunta es, o sea, ¿a partir de cuándo se dice que es salud mental y en qué momento descubre uno con quién acudir? Porque bueno, está la parte psicológica, psiquiátrica, y no sé si un doctor de medicina familiar o medicina general pueda decir,
pues atiéndete, o he visto mucho esa palabra de salud mental, atiendan la salud mental, y la salud mental al grado de que ya es hoy el Día de la Salud Mental. Entonces, mi pregunta en sí sería eso, ¿no? Claro. ¿Cuándo es lo ideal o cómo detecta uno que tiene ese tipo de problema? Aunque uno disfrute, digamos que conociendo todo el contexto de que, bueno, pues haz ejercicio, ¿no? Si te dicen, sí, léete un libro, o deja el celular, déjalo tantito ahí, apágalo 1 hora a ver si puedes, ¿no? Claro, Y haz lo que tienes que hacer, disfruta el momento, pero ¿en qué momento dice uno, no, pues sí, me está pegando esto de la salud mental, estoy mal de mi mente? Claro, claro. Bueno, yo dividiría mi respuesta en 2 partes, tratando de abundar en esto, ¿no? La primera parte es lo que refiere de la tecnología. Yo creo que ahí está más bien el abuso y no el uso. La tecnología es muy buena, como en toda la historia. Lo que pasa es que en los últimos años la tecnología se ha desarrollado muy rápido. Entonces, la tecnología nos ayudó mucho en la pandemia. Si no hubiera esto, pues quién sabe qué hubiéramos hecho. Pero el abuso, a veces se nos olvida que la tecnología es un medio y no es un fin. El fin es la persona. Pero hay que aprovechar también la tecnología. Tiene muchas cosas buenas, pero no ponerla en su lugar. Entonces, yo creo que lo que comenta, que a veces estar en el celular y todo eso genera tensión, sí, pero cuando es demasiado tiempo. Si nosotros usamos el celular para lo que se debe hacer en el momento que se debe hacer, no sustituimos a las personas por el celular, creo que lo podemos aprovechar muy bien. Antes, pues a lo mejor no era el celular, pero a lo mejor era la televisión, o a lo mejor era hasta el periódico, el que uno pues está tenso en algunas cosas. Cambian las formas, pero lo importante es el estilo. Por eso empezaba yo la conferencia con esto de mentes saludables. En lugar de hablar solamente de estado mental, es mente saludable. ¿Qué puedo hacer yo para que mi mente esté sana? Y atendiendo la segunda pregunta de cuándo saber, hay indicadores, como decía de esto del PERMA. ¿Cómo estoy en mis emociones positivas? En el amor, en la alegría, en todo esto. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy en lo que yo quiero hacer de acuerdo con mis cualidades, con mis talentos? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? ¿Trabajo en lo que me gusta? ¿Me siento bien? Segundo elemento. Tercer elemento, le doy importancia a lo que hago. ¿Es importante lo que estoy haciendo? ¿Tiene un sentido para mí y para los demás? En cuarto lugar, tengo metas, tengo proyectos en la vida, tengo sueños, quiero seguir haciendo cosas. Y en quinto lugar, las relaciones humanas positivas. ¿Cómo estoy con en mis relaciones con los demás, conmigo mismo y con los demás? Esos son 5 elementos, que es como un termómetro. ¿Qué tanto soy? Pero además, ¿qué estoy haciendo por los demás? ¿Qué tan productivo soy en mi trabajo o haciendo cosas por los demás? Y luego, ¿cómo me siento con lo que estoy haciendo? Realmente a veces lo que pasa es que cuando hablamos de salud mental, como muchas cosas, nos fijamos en lo malo que podemos tener. Pero si nosotros nos vamos a la esencia de salud mental, ¿qué tan bien me siento? No qué tan mal me siento. Porque a veces también confundimos. Tengo menos malestar, entonces ya me siento bien. Cuando sentirse menos mal no es el bienestar. Esa es la mitad del camino. Entonces yo lo que les sugeriría es reenfocar las cosas también en qué me hace sentir bien. Esto que estoy haciendo, le encuentro un sentido, me gusta hacerlo, qué cosas productivas hago por los demás. Y esos son indicadores de una salud mental, como decimos, positiva. No irnos solamente a la parte en qué estoy fallando, qué estoy haciendo mal, porque eso como que a veces nos desespera, decir estoy mal, yo creo que estoy mal, todos tenemos algo que nos falla, ¿no? Como decía un psicólogo, dice, tenemos que darnos permiso de ser humanos. Y como decía Albert Einstein, que es el punto de equilibrio entre los extremos, en la vida le tenemos que hacer como de ciclistas, estar en movimiento y en equilibrio, porque si no nos caemos. Entonces, entre los extremos, tecnología, demasiada tecnología no es muy buena. Nada de tecnología, no me voy a poder adaptar. Es tecnología como medio. La relación con los demás es muy buena, pero ¿qué tipo de relación? Estar solamente en relación y descuidar mi trabajo no es muy bueno. Estar solamente en mi trabajo y descuidar las relaciones tampoco es bueno. Es esa integración y combinación entre las cosas y no angustiarse y desesperarse de decir salud mental, creo que estoy mal. No, yo le sugeriría en qué
creo que estoy bien? ¿Qué cosas buenas tengo? Porque todos tenemos cosas buenas. ¿Y qué puedo hacer con esos recursos que tenga para que cada vez yo esté bien y las personas que quiero y que me acompañan también estén bien? Y ese es algo que le va a tranquilizar mucho positivamente para avanzar con usted y también con las demás personas. Y realmente el tiempo que se ha vivido, pues nos da una experiencia, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos. O sea, ver lo positivo también que tienen los nuevos tiempos, porque a veces puede haber una tendencia, ¿no? De que en el tiempo que yo viví fue mejor, fue bonito, pero también este tiempo tiene cosas bonitas y las podemos aprovechar, ¿sí? Aprender de todo. No sé si le logro responder, ¿sí? Pero sobre todo para tener más paz y tranquilidad y no desesperarse. El concepto de salud mental hay que reenfocarlo también a lo positivo, ¿sí? Muy bien, muy bien. Gracias, maestro Carlos. Muchas gracias, muy amable por su pregunta. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Las siguientes preguntas que dejaron en el chat y las que tienen, si quieren las pueden ir poniendo para que se les envíe al doctor y dar respuesta y podamos ir concluyendo. Muy bien. Les comento que el enlace para el registro de asistencia a la conferencia y una pequeña encuesta de satisfacción la encuentran en el chat, por favor, si la pudieran responder. Y les voy a compartir la constancia de participación del doctor. Permítanme un segundo. Se otorga la presente constancia al doctor Elías Alfonso Góngora Coronado por haber impartido la conferencia Una mirada a la salud mental positiva, desarrollada en el marco del Día Mundial de la Salud Mental y que forma parte de las actividades de la cuarta agenda del proyecto Promoción de la Formación Integral a través de actividades extracurriculares propuestas por el CIEMS, efectuado el 11 de octubre de 2022. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Y finalmente agradecemos a las instituciones participantes y al doctor Elías por su valiosa e importante participación y a nombre de la UADY y el Sistema de Educación Media Superior, les agradecemos su participación. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Leí por ahí algunos comentarios. Muchísimas gracias. Les espero sea de utilidad, de veras. Y gracias por la invitación, Eli. Muchas gracias a todos. No, a usted, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, gracias, Carlita. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Iván. Antes de que se desconecten, si pudieran prender sus cámaras para que tomemos una fotografía, por favor. Muy bien. Rafa, muchas gracias. Cari, gracias. Muchas gracias a todos. Si ya estamos todos listos, cámaras abiertas. Muy a la bien. cuenta de 3, tomamos la fotografía oficial. 1, 2, 3. Permíteme y vamos a tomar una más. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente les recordamos, por favor, contestar las 2 encuestas que ya tienen en el mensajero para poder registrar su asistencia a la conferencia que impartió el doctor Elías y también para responder la encuesta de satisfacción, que para nosotros es muy importante, y también a través de esa encuesta puedan hacerle llegar comentarios al doctor Elías. Gracias, Andrea, muchas gracias. Pues, si les pueden dar mi correo también, si alguien se quedó con alguna duda o algo. Con claro que sí, gusto. claro que sí. Sí, ahorita se los compartimos por el chat. Gracias. Andrea, gracias.